A través de Twitter. México, país fértil de fosas clandestinas, por lo menos es lo que nos muestra un trabajo periodístico de verdad que nos mueve y que nos pone en la cara una realidad que en los últimos 2 sexenios por lo menos no han querido ver ninguno de los 2 gobiernos. No sabemos si no lo han querido ver, lo han ignorado. Cualquiera de las 2 salidas es verdaderamente trágico. Se llama México, país de fosas. Entre 2006 y 2016, en 24 de los estados de la República se han hallado casi 2,000 fosas clandestinas en las que criminales enterraron personas. Vea nada más esos puntos. Y hoy decía, ¿cuándo fue que entró dentro del vocabulario nacional la palabra fosa clandestina? ¿Cuándo la convertimos ya prácticamente en una palabra que encontramos todos los días, en todos los medios, la escuchamos en radio, en televisión, en los diarios? Y si alguna vez nos pusimos a pensar cuándo no había en México fosas clandestinas o cómo fue el génesis de esto. Bueno, pues hoy de verdad se presentó un proyecto muy importante y me da mucho gusto que esta noche me acompañe Alejandra Guillén. Ella es periodista independiente. Gracias, Alejandra, por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues contenta de estar aquí con ustedes, pues compartiendo la investigación. Gracias, Alejandra. Y también está Paloma Robles, periodista independiente. Gracias por estar por acá. Gracias por recibirnos. Este proyecto que se llama México, país de fosas, es coordinado por Alejandra Guillén, también por Paloma Robles, por Marcela Turati, financiado por Quinto Elemento Lab, con la participación de varios periodistas en los estados y varios periodistas que han, no es un trabajo de un mes, de 3 semanas, es un trabajo de por lo menos 2 años desde que se gestó la idea de decir, oigan, ¿alguien tiene una idea de cuántas fosas clandestinas hay en este país? Pues vamos a ponernos a contarlas y a partir de eso ha participado muchísima gente, pero me da mucho gusto que estén por acá. Alejandra, pues platícanos un poco de esto, de México, país de fosas, cómo empieza este reportaje y qué es lo que se van encontrando a lo largo de los meses. Sí, bueno, inicia, digamos, por convocatoria de Marcela Turati, que nos convocó a muchos y en el ir y venir ha participado muchísima gente. Y en este momento, bueno, después de 2 años de trabajo, donde también, bueno, es un proyecto de Quinto Elemento, pues surge precisamente de la inquietud de no saber dónde estaban esos cuerpos de fosas, si estaban siendo identificados, no sabíamos dónde había fosas, donde no encontrábamos, digamos, un vacío, ¿no? Al respecto. Y es así que empezamos a hacer solicitudes de información y bueno, empezamos a darnos cuenta que las autoridades también nos dicen, ¿qué crees? Yo tampoco sé qué es una fosa clandestina, ¿no? O yo no sé qué es un cuerpo no identificado. ¿No estás poniendo un ejemplo en el imaginario? No. ¿Sí hubo una respuesta de un estado diciendo qué es una fosa clandestina? Sí, Aguascalientes nos respondió, no entiendo tu pregunta, ¿qué es una fosa clandestina? No entiendo tu pregunta de qué es un cuerpo no identificado. Así pues, podríamos poner una serie de ejemplos de cada estado de cosas muy poco profesionales, ¿no? O digamos del nivel de responsabilidad que tienen las autoridades después de 12 años de violencia. Claro. No es posible, pues. A ver, cuando se encuentran estos datos, cuando se meten cientos de preguntas directamente al portal de transparencia para buscar, por supuesto, respuestas de los gobiernos locales, del gobierno federal, y se encuentran con este tipo de respuestas, ¿con qué otros datos lo cruzan? ¿Lo cruzan con datos de diarios locales? ¿Lo cruzan con datos de periodistas? ¿Cómo es que llegan a esta cifra tan aterradora de estos 10 años, bueno, 11 años de 2006 a 2016? Bueno, de hecho la cifra de los casi 2,000 fosas es únicamente las respuestas que dieron las fiscalías, no contrastamos con ninguna otra información. Se había hecho, unas compañías periodistas hicieron un trabajo de recopilación hemerográfica y con esos en algunos casos se verificaba si efectivamente había habido fosas registradas en prensa que no coincidieran con lo que nos estaba diciendo la autoridad. Pero la cifra, digamos, es mínima y se atiene únicamente a lo que dicen las fiscalías locales. ¿Hubo algún México sin fosas clandestinas alguna vez? Paloma, yo veo que eres una periodista muy joven,
pero cuando recapitulan, cuando empiezan desde 2006, ¿cuántas fosas clandestinas había en México, por ejemplo, en 2006? Las primeras que se tienen registros en fiscalías son las de Michoacán, ¿no? Dos. Dos fosas reportadas en 2006. Dos fosas en 2006. Sí. ¿Cuál es el crecimiento? Pues va subiendo, bueno, pueden ver exactamente la cifra de cómo va subiendo en el mapa que podemos ver, ¿verdad? Pero es tremendo, es 2, 4, 10 y de pronto 2011, 350 y de ahí en adelante son entre 200 y 300. Sí, y claro, esto es lo que se está encontrando y lo que las fiscalías nos dicen que encontraron, ¿no? Sí, es de verdad aterrador la manera en la que se convierte, cómo surgen, cómo en 2006 hay un génesis, o por lo menos el registro se tiene, y de cómo se está dando cuenta, cómo el crimen organizado despierta y dice, claro, podemos hacerlo porque no pasa nada. O sea, porque en 2 nadie dijo nada de 2, nadie dijo nada de 15, y llegaron al 2011 y dijeron, nadie dijo nada de 375. Sí. O sea, no pasa nada en México. Y de hecho, hoy por hoy la respuesta del gobierno federal son solo 200 fosas, ¿no? Más o menos, por lo menos la respuesta oficial. Claro, los registros de PGR son mínimos en relación a la cifra que nosotros logramos juntar de las respuestas de fiscalías locales. Sí. Incluso, digo, no es que hiciéramos la comparativa, pero sí hubo un registro, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es prácticamente la mitad del mismo periodo de año 2006-2016, es prácticamente quizá menos de la mitad de lo que nosotros demostramos con este trabajo. ¿Hay algún estado que se salva? ¿Hay algunos estados que se salvan? ¿O es un tema general? Digo, veíamos el mapa, a ver si lo podemos ver, por favor, Omar, otra vez. Pero, híjole, está lleno de puntos. Sí. Bueno, hay 8 estados que nos dicen que no tienen fosas y es precisamente ahí donde requerimos, digamos, del contraste de otras notas de la búsqueda hemerográfica o del mismo reporte de CNDH que decimos, aquí estamos viendo que sí hay. El único del que no encontramos ni registro hemerográfico ni en ningún otro lugar fue Yucatán. Sin embargo, en nuestro mapa, los corredores que ven como sin fosas, sin puntitos, que son Baja California, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Puebla, Yucatán, y bueno, por ahí me falta uno, dicen que no tienen fosas, pero pues más bien es que están negando esta situación, ¿no? El caso de Querétaro es muy emblemático. Nos tocó platicar con las familias de desaparecidos. Nosotros somos de Jalisco y tú sabrás que en las últimas semanas Jalisco ha sido emblemático en el tema del manejo de cuerpos no identificados. Vinieron familias a la morgue de Jalisco, entre esas las familias de Querétaro, y ellos hacían como... No puede ser que... Es que nos niegan que existan las fosas, nos lo niegan y nosotros sabemos que existen y las autoridades lo niegan y bueno, el mapa lo refleja, ¿no? Y vamos, esos puntos en los que en apariencia no pasa nada y que las autoridades aseguran que no pasa nada, no necesariamente es la información real. Claro. Hay un tema muy importante que es, este trabajo no se agota solo en las fosas clandestinas. Me parece que es la manera en la que ustedes llegan y dan un golpe en la mesa y decir, a ver, aquí está la situación rumbo al final del sexenio. Pero la gran pregunta que se hacen es, ¿a dónde van los desaparecidos? Sí. O sea, es un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso, que trata justamente de resolver, desde mi punto de vista, la gran crisis de los últimos 10 años en México, que son los desaparecidos. ¿Cómo se forma este proyecto? Bueno, en realidad, justo el proyecto grande se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Y busca articular a periodistas de todo el país que desde sus regiones puedan ayudar a entender las lógicas, los dispositivos de la desaparición, no quedarnos como en la anécdota chiquita que no nos permita mirar, entender y tratar de ver todas estas estrategias que hay detrás de la desaparición, que nos permita ver a los perpetradores, las lógicas económicas, que también hay desaparecidos que están vivos, esclavizados, en trata, pero también sabemos que están muchos en fosas clandestinas que no han sido localizados y otros pues
muchos cadáveres no identificados en las fosas comunes, ¿no? Ahí hay miles, no sabemos todavía, tampoco sabemos la cifra real de los cuerpos no identificados en fosas comunes, que son las fosas que administra el Estado y que los termina de desaparecer al hacer un mal trabajo de identificación. Entonces, efectivamente, este mapa de fosas en el que olvidamos mencionar dos personas muy importantes en este proyecto centrales, que es Mago Torres y David Eads, que están en Estados Unidos. Este primer trabajo de investigación pues es con el que abre este proyecto, pero en realidad sí busca ir sumando pues todas estas piezas que nos ayuden a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Me interesan dos reacciones, Paloma. Uno, la de las víctimas, grupos de desaparecidos, ya los contactaron, han trabajado con ellos directamente. Después de este anuncio, hay que decirlo que se vendió el proyecto desde hace varios días y ha generado pues muchísima voz en distintos medios. ¿Ya los buscaron víctimas y desaparecidos? Y dos, familiares que buscan desaparecidos. Y dos, ¿alguna reacción del gobierno después de este trabajo, Paloma? El acompañamiento con las familias es desde antes. Digamos que esta es como la respuesta a las inquietudes tanto nuestras como de ellos, ¿no? ¿Dónde están las cifras? No las tenemos de parte de las autoridades. Sería necesario que alguien las hiciera. Y era la interrogante desde allá y también desde nosotros decir, pues hagámoslas, ¿no? El día de hoy hicimos la presentación de los hallazgos de la investigación México País de Fosas y la presentación de este proyecto más grande que es A dónde van los desaparecidos, y nos acompañaron no solo familiares de desaparecidos, sino también académicas con las que hemos hecho contacto y alianzas bien solidarias en esta búsqueda muy auténtica, ¿no? De responder a dónde van, ¿no? Sí. Nos decían hoy en uno de los mensajes, no es a dónde van, ¿no? ¿Quién se los llevó? Sí. Entonces son parte de las mismas preguntas, es una interrogante grande y las familias han estado ahí desde siempre, las colaboradoras, nosotras y los de los estados, pues es gente, periodistas muy comprometidos con la causa de las víctimas de la guerra contra. ¿Ninguna señal del gobierno aún? Hay inquietudes de conocer los datos de algunas autoridades, pero hasta ahorita nada. No. Y Alejandra, en un tema tal vez ya más personal, sé que estuviste muy al pendiente tú, te encargaste prácticamente en el proyecto de las solicitudes de información, donde no solamente es poner una pregunta, sino procesar la respuesta. Las respuestas que nos dabas al inicio de esta entrevista, es decir, algunas son increíbles, otras, bueno, pues más o menos las podíamos justificar. Pero después de un trabajo de 2 años, muy desgastante, porque también es un desgaste personal, tratar de resolver un tema de desaparecidos. ¿Con qué te quedas de este México País de Fosas? Lo voy a vincular con lo que preguntabas hace rato a Paloma, y aunque sí creo que llegamos como a rastras un poco, estamos cansados porque es justo lo que hace la burocracia y para lo que está pensada la burocracia, es para hartarte, para sentirte dominado, para sentirte frustrado, ¿no? Y decimos, si esto lo estamos sintiendo, las que estamos participando en este proyecto, en un nivel de datos, de cifras, imaginemos lo que viven las familias que están buscando a su familiar desaparecido, y que si en las cifras no coinciden los números y nos dicen de muchos cuerpos que no saben dónde están, imaginemos ahora la realidad de pensar dónde están esos cuerpos, quién los está registrando, por qué no los están identificando bien. Y hoy que precisamente escuchamos a 2 de las madres que son buscadoras en Veracruz y en Sinaloa, una de ellas, Mirna, dijo, esto es una emergencia nacional, llamo a que atiendan esta emergencia que estamos viviendo. El problema de los desaparecidos necesita la atención de todo el país, atención internacional, y creo que realmente si nos cansamos o no es nada, y escuchándola a ella es pensar que estamos queriendo atender desde lo chiquitas que somos ese llamado, ¿no?
Es interesante cómo se arropa también este proyecto a través de historias. Tiene números, tiene datos duros, datos que muestran una fotografía de lo terrible que es el tema de las fosas clandestinas, pero va acompañado de historias y de crónicas también. Paloma, platícanos un poco de eso. Estamos pensando o más bien ya tenemos preparado para este sitio donde van los desaparecidos.org, que cada 10 días estemos publicando información relevante sobre las lógicas de la desaparición en las regiones de México. Hay textos de Jalisco, hay textos de Sinaloa, de Durango, de Veracruz, bueno, son 7 por ahora. Hoy ya hubo inquietudes de otras latitudes, qué bueno. de otros periodistas. Y nada, el sitio esperemos tenga esa frecuencia. Sí, no hay que soltarlo, no hay que soltarlo. Claro. ¿Cuál es el sitio? ¿Dónde puede revisar la gente esta información? www.adondevanlosdesaparecidos.org. adondevanlosdesaparecidos.org. Pues no me queda más que de verdad agradecerles el ambicioso proyecto periodístico que hicieron, un proyecto que en un mundo ideal deberían de tener las autoridades súper bien medido, porque no estamos hablando de algo menor. Pero gracias Alejandra, gracias Paloma por el trabajo, felicidades por supuesto a los periodistas que acompañaron el proyecto, también a Marcela Turati, a la gente de Quinto Elemento Lab y bueno, pues aquí siempre tienen el micrófono abierto para lo que sea necesario. Alejandra, gracias. Muchas gracias a ustedes. Alejandra, Paloma, gracias por estar por acá también. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, tenemos todavía mucho programa por delante, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.